evaluación de políticas públicas con enfoque de gestión de resultados, para resultados. A mí me toca platicar con ustedes sobre las evaluaciones cualitativas y en principio la idea es que esta sesión es un poco como un taller, pero por las dificultades de no estar todos presentes acá, lo que vamos a hacer es pues una exposición inicial por mi parte, en la que yo les voy a platicar un poquito sobre cómo se hacen las evaluaciones cuantitativas y vamos a dejar una tarea para al final de las 2 sesiones que vamos a tener hoy y en unos días, para que ustedes, una vez que hayamos terminado y hayamos platicado, pues puedan hacer un ejercicio en el que ustedes vean si quedaron claros algunos conceptos, algunas ideas de lo que yo les platicaré, y que pues ustedes lo hagan, ¿no? Que lo hagan y que vean si lo entendieron y todo claro. Siempre pasa eso, uno escucha las cosas y dice, pues sí, todo clarísimo como el agua, pero cuando uno tiene que comenzar a hacer las cosas es cuando surgen las dudas. Entonces, si les parece bien a todos y todas, ese será el procedimiento que seguiremos. Yo haré una exposición acá, ustedes ya saben, pueden hacer comentarios en el chat, pueden escribirme y yo intentaré ir respondiéndoles sus dudas e inquietudes conforme vayamos avanzando. Bueno, digamos que el contenido de la sesión se divide en 3 grandes partes. Haré yo una introducción primero a las evaluaciones cualitativas de impacto, que será un encuadre muy general. Después entraremos con mucho detalle a ver cómo se hace el análisis cualitativo, con un énfasis sobre todo metodológico, técnico, y después veremos haremos algunos comentarios finales de cierre. Esto es lo que vamos a hacer entre los 2 días, es lo que nos van a llevar los 2 días de trabajo. Y en lugar de hacer el ejercicio, que normalmente lo haría en clase, dejaremos una tarea, como decía. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? ¿Cuáles son los 2 objetivos de la sesión? Bueno, en primer lugar, esto es una introducción. Eso quiere decir que no van a salir de aquí siendo unos especialistas en análisis cualitativo, no van a salir de aquí siendo etnógrafos, sino que van a salir siendo de aquí buenos usuarios de las evaluaciones cualitativas. Y que sean buenos usuarios de las evaluaciones cualitativas quiere decir 2 cosas. Por una parte, que para quienes sean servidores públicos o quienes se encuentren desempeñando una función en alguna instancia de operativa y que requieran una evaluación, bueno, entonces tendrán los elementos necesarios para poder solicitar una evaluación colectiva cuando sea el caso. Es decir, una primera cosa que ustedes deberán saber al terminar estas 2 sesiones que vamos a tener es cuándo necesito una evaluación cualitativa y qué es lo que tengo que solicitar. Y en México le decimos términos de referencia al instrumento en el que se escribe y se materializa la solicitud de una evaluación cualitativa. Pero si ustedes no están en la posición de solicitar una evaluación cualitativa, lo que sí van a poder hacer entonces es, el punto número 2 que está acá, es tener los insumos necesarios para saber, los insumos metodológicos y técnicos necesarios para saber cómo leer un estudio cualitativo, para saber cómo leer una evaluación general y saber qué elementos cualitativos podrían ser necesarios. Es decir, van a tener ustedes los referentes técnicos y mínimos y metodológicos sobre todo, para saber si la evaluación cualitativa que ustedes están leyendo es buena, si es rigurosa y si es útil para la toma de decisiones. Entonces, al final de la sesión, ustedes deberían de ser capaces de identificar en conjunto cuáles son algunos elementos clave que les permitan saber si una evaluación cualitativa es sólida y rigurosa, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de la sesión, que ustedes sean buenos, que tengan los referentes mínimos necesarios para que ustedes puedan saber cuándo se necesita una evaluación cualitativa y si el documento cualitativo que ustedes están leyendo es sólido y útil para la toma de decisiones. Y bueno, dicho lo anterior, la pregunta que uno siempre se formula cuando se enfrenta a cualquier instrumento de análisis cualitativo es, bueno, esta evaluación, investigación, este estudio está muy bonito, está muy bien hecho,
tiene anécdotas muy interesantes, le da rostro a los números, pero esto que está en este momento sirve para tomar decisiones ricas. Si somos servidores públicos, estamos utilizando recursos del Estado, estamos utilizando recursos que provienen de impuestos y que son de todos y de todas. Podemos utilizar esos recursos utilizando un insumo que no es riguroso, y digo riguroso entre comillas. Podemos utilizar esos insumos cuando no estamos seguros que sean representativos. Podemos utilizar estos insumos cuando no estamos seguros que podemos generalizar. Bueno, la respuesta es sí, pero hay que seguir reglas. Hay que solicitar y hay que utilizar insumos cualitativos, evaluaciones cualitativas en particular ahora, que sean rigurosos y que estén hechos siguiendo reglas. Ya lo vamos a platicar con más, se los voy a platicar con más detalle más adelante, pero lo común es que existe una gran diversidad de tipos de evaluaciones cualitativas y que siempre que nos enfrenta un estudio o una investigación o una evaluación cualitativa, que sea difícil usarla para tomar decisiones porque no se construyó siguiendo criterios técnicos y metodológicos sólidos. Entonces, la respuesta es, ¿podemos utilizar evaluaciones para la toma de decisiones públicas? Sí, pero hay que seguir reglas. Y aquí vamos a partir de aclarar una idea que tiene que ver con estas reglas. Y es decir, que desde cierto punto de vista, uno puede sostener que no existen dos metodologías en la ciencia. No es que haya una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa. Una metodología, la cuantitativa, es ciencia dura y la otra es ciencia blanda, que una es rigurosa y la otra es otra. Partimos de la idea de que la ciencia es una. Lo que existe es el método científico. Y hay dos aproximaciones que pueden utilizarse de acuerdo a la pregunta que nos estemos formulando de investigación o de evaluación y lo que queramos hacer. Entonces, si lo que queremos conocer son niveles, tendencias y determinantes, pues requerimos una evaluación cuantitativa. Si tenemos otro tipo de preguntas, que es lo que vamos a ver en esta sesión, requerimos una aproximación cualitativa. Es posible y esencial en la mayoría de las ocasiones que tengamos una aproximación mixta en la que consideremos los dos tipos de insumos para distintos momentos de una evaluación y de una investigación. Pero la idea inicial es, a ver, no vamos a partir de la idea de que las evaluaciones cualitativas no son rigurosas y que no son ciencia y que son blandas. Vamos a partir de la idea de que el método de la ciencia es uno y que tanto las evaluaciones cuantitativas como las cualitativas pueden ser sistemáticas y científicas y que cualquier aproximación, cualquiera de estas dos, parten de una misma lógica, y esta lógica de conocer algo más a partir de los datos que tenemos, es decir, de una lógica inferencial subyacente que es la misma para los dos. Y esto lo digo porque es muy común y es muy frecuente que cuando les preguntamos a las personas qué entienden por evaluación cualitativa o por una investigación o estudio cualitativo, pues digan cosas como esas que yo decía al principio, que se va a hacer un estudio pintoresco en el que se va a conocer el punto de vista de las personas para saber qué sienten, son los significados y los sentidos que les dan a las cosas, y que vamos a entrevistar pues algunas personas, y esas personas pues las vamos a elegir casi siempre porque ilustran un argumento o una idea que tenemos. Entonces, eso va a llevar a, pues, a que tengamos un conocimiento muy profundo de ciertas personas y de sus opiniones, sentidos y significados, pero que desafortunadamente se circunscriben solamente a ellas. Entonces, como no se puede hacer una generalización de una muestra de una población, pues entonces, lamentablemente, no podemos asumir que este conocimiento que se generó es científico y es generalizable. Algo que también se suele decir cuando preguntamos a las evaluaciones cualitativas es que es darle rostro humano a los números, por ejemplo. O también se suele decir otro tipo de cosas que van en este sentido, que seguramente ustedes conocen y han escuchado. Bueno, eso puede ser cierto, es verdad. Eso es una forma en la que se suele hacer evaluaciones cualitativas, pero no es la que vamos a porque ese tipo de información que se construye con ese tipo de evaluaciones no nos sirve para tomar decisiones públicas, porque son estudios e investigaciones completamente idiosincráticas. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es cómo vamos a construir insumos que sí nos sirvan para ello.
Y bueno, esta serie de las anécdotas lo que intentan decir es, vamos a hacer un tipo de evaluación orientado a la toma de decisiones que sea rigurosa, que haga explícitos sus procedimientos técnicos y metodológicos y que vaya dirigida a la toma de decisiones. Y bueno, y eso en conjunto, hacia allá vamos, eso es lo que estamos buscando. Déjenme pensar qué más de introducción y de marco puedo decirles. Si ustedes tuvieran alguna pregunta en este primer sentido, pues este es el momento para señalarla por el chat. Porque si no, dicho lo anterior, vamos a entrar a el análisis cualitativo tal cual. Vamos a entrar a platicar. Entonces, si eso que yo estoy diciendo no es lo que nos sirve para cualitativas, pues entonces, ¿qué sí es? Bueno, pues vamos a comenzar a probar. Y déjenme decirles que por mi formación, por mi experiencia en el campo, el énfasis de lo cualitativo que yo les voy a presentar es no un análisis o una evaluación cualitativa en general, sino que va a ser un análisis cualitativo con énfasis etnográfico. Vamos a ir viendo qué quiere decir esto de etnografía. Pero déjenme decirles que como partida, que en las ciencias sociales, a diferencia de lo que pasa aún incluso con la economía, nosotros vivimos en disciplinas que son multipáticas o que tienen paradigmas teóricos que están en conflicto y que en muchas ocasiones cuando nos aproximamos a un concepto usamos las mismas palabras para referirnos a cosas que son muy distintas entre sí, a categorías que tienen contenidos diferentes entre sí. Y a veces ocurre al revés, que nos aproximamos a menos pensando que tenemos el mismo referente teórico, pero lo hacemos desde la sociología o desde la antropología o desde la etnografía, pero aunque estemos desde esos mismos campos disciplinares, nos referimos a cosas distintas. Y algo así ocurre con esta aproximación etnográfica que les estoy platicando. Cuando uno habla de etnografía, uno piensa a veces que está refiriéndose a la etnografía y todos entendemos qué es la etnografía, pero no es así. Hay por lo menos tres grandes maneras de entender lo etnográfico. Y vamos, es decir, la etnografía es un espacio conceptual, es una disciplina que tiene unos puntos de vista que están en disputa. Y yo sistematizo, sintetizo con base en la bibliografía especializada tres grandes puntos de vista. Uno primero es entender la etnografía de una manera que es consistente con la lógica de inferencia. Es decir, que la etnografía no debería aplicar un procedimiento, una metodología que sea distinta a la que se aplica en cualquier otro método científico. Habrá énfasis técnicos y metodológicos, ciertamente, pero la lógica de inferencia es la misma que la de la sociología o que la de la economía. Este punto de vista es no necesariamente el más popular. Suele ser muy criticado en la disciplina que está dominada por un paradigma postestructuralista o postmoderno. Este punto de vista es muy cuestionado y muy criticado. Y la etiqueta que generalmente se le pone es el de positivista, ¿no? Que puede ser un poco impreciso este término, pero da cuenta de la crítica que se le hace a este punto de vista. ¿Quiénes le hacen la crítica a este punto de vista? Bueno, en primer lugar está un énfasis que es tal cual, postestructuralista o postmoderno, que entiende a la etnografía más como una escritura. Este punto de vista que han defendido autores como Marcus o como... Ay, olvidé el nombre del otro autor que escribe mucho con él. Lo olvidé, pero no importa. Gente como Marcus, lo que dicen es que esta visión metodológica del punto de vista, entre comillas, positivista, es solo una manera de hacer las cosas, que es solo un relato, es una narrativa científica propia de la modernidad y que se ha impuesto sobre otro tipo de relatos y de narraciones para conocer y entender el mundo, para conocer y entender la realidad. Entonces, punto de vista renuncia a su estatus de ciencia y dice que el tipo de etnografía que ellos van a hacer, y que esto debería ocurrir en otras disciplinas, no es apegado solo, ni principal, ni únicamente al punto de vista científico.
y lo entienden más bien como una manera de escritura, de relato, en la que en el caso de la etnografía lo que se hace es pues, buscar, entender qué hacen las otras personas, cómo viven su realidad desde sus propias narrativas, desde sus propios puntos de vista. Se ubica en un extremo distinto al de esta visión positivista, porque dice, no, a ver, la visión positivista es una forma de hacer ciencia, no es la única manera de conocer la realidad, no es la principal, y sí tiene un fuerte contenido de control y hegemonía. Entonces nosotros vamos a hacer etnografía y nos vamos a aproximar a la realidad de una manera distinta. Entre estos dos puntos de vista hay uno intermedio, que es una visión de la etnografía como crítica o reflexiva, en la que se busca incorporar el punto de vista de la etnografía como escritura al punto de vista de la etnografía positivista, por decirlo de manera rápida y sencilla. Dice, lo que dice este tercer punto de vista es, a ver, oigan, nosotros no queremos dejar de ser ciencia, queremos ubicarnos dentro de este paradigma, pero no queremos ser ingenuos ni queremos asumir una relación de poder espontánea o que no sea sin darnos cuenta con el conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, punto de partida, sí, hacemos etnografía, hacemos análisis cualitativo, nos ubicamos en el marco de la ciencia, pero vamos a incorporar la crítica que nos han hecho y vamos a hacer explícitos una serie de procedimientos y de acciones que tenemos que antes no los hacíamos para poder complejizar y problematizar nuestra relación con la realidad. Y este es el tercer punto de vista que existe. Nosotros, como ya se imaginarán, nos vamos a ubicar en una posición que es más cercana al punto de vista positivista o crítico. Es decir, nosotros queremos hacer ciencia, pero no vamos a hacer ciencia de manera ingenua. Vamos a hacer ciencia de una manera en que sirva para tomar decisiones de política pública, que sea rigurosa, que construya datos bien sólidos, con inferencias válidas, que tenga elementos de validez interna y elementos de validez externa, pero no lo vamos a hacer de una manera solamente ingenua, ¿no? Entonces, vamos a problematizar esto y nos vamos a ubicar en esta parte de arriba, que es donde está el triangulito, los colorcitos verdes, ¿no? Entonces, es muy importante que no pierdan de vista esto como punto de partida. Lo que vamos a decir es una manera de hacer etnografía, no es la única manera de hacer etnografía, hay otras maneras de aproximarse desde el punto de vista cualitativo a la construcción de conocimiento, y esta es una de ellas. La elegimos porque, no necesariamente porque sea la mejor, entre comillas, sino porque es la que es acorde con el tipo de conocimiento que se necesita para una toma de decisiones de política pública. Esa es la razón por la que nos ubicamos ahí. Y entonces, ya que sabemos desde qué punto de vista estamos hablando, pues comencemos ahora sí a hablar de lo cualitativo. Y la primera pregunta que siempre uno se hace es, ¿qué es entonces el análisis cualitativo? Si Manuel ya nos está diciendo que no es ponerle rostro humano a los números, que si no es conocer los sentimientos y los significados que conocen las personas, entonces, ¿qué es? Bueno, vamos a ver algunas ideas que van a permitir ir delimitando poco a poco a qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de análisis cualitativo. Número uno, el análisis cualitativo vamos a decir que no es, y lo podemos decir como está escrito en esta primera lámina. El análisis cualitativo es un conjunto de técnicas que normalmente no se sujeta a análisis estadístico. Entonces, son técnicas que nos sirven para conocer parámetros, que no nos van a servir, que van a generar información, que no nos van a servir para calcular medias, que no nos van a permitir calcular varianzas necesariamente, que no nos van a permitir calcular un coeficiente de variación, ni desviaciones estándar, ni hacer regresiones, ni conocer coeficientes. En segundo lugar, el análisis cualitativo va a hacer esa aproximación a la realidad que se basa principalmente en técnicas que podemos sintetizar en dos frases que a mí me resultan muy claritas y muy simpáticas, y que son técnicas de observación directa en situaciones naturales entre comillas, y en entrevistas como conversaciones. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es aproximarnos a situaciones
no naturales, porque no existe nada natural en la sociedad, sino a situaciones cotidianas. Lo que nosotros queremos es saber, conocer, observar cómo funcionan ciertas unidades de análisis que nos interesan, una familia, una escuela, una clínica de salud, una empresa, cómo funciona en su vida cotidiana, en su día a día. Y nosotros queremos verlo de la manera más, entre comillas, natural posible. Y además, lo que queremos hacer es hablar con las personas que participan en esos espacios. Pero no queremos hacerlo como de la manera en que se hace una encuesta. No queremos tener un cuestionario con preguntas preformuladas que nosotros tenemos que frasear y leer de la misma manera con todas las personas y en el mismo orden, sino que por el contrario, lo que nosotros estamos buscando es tener más bien entrevistas que se parezcan a conversaciones. Conversaciones que, como todos las hemos tenido, sean desordenadas, que vayan de un tema a otro y que se expresen siempre de acuerdo con las prioridades, con los intereses y con la manera de expresarse de la persona con quien estamos conversando. Es decir, lo que nosotros en esta idea que les estoy señalando es que lo que vamos a entender por análisis cualitativo es una aproximación en la que se busca, pues, más bien hacer como una suerte de aproximación a la realidad de acuerdo a cómo la viven las mismas personas en sus situaciones naturales y cómo ellos mismos la expresan sus prácticas cotidianas en esas situaciones naturales. Estas dos cosas que les acabo de decir, en muy buena medida, es lo que constituye el enfoque etnográfico. Es una aproximación que busca la observación directa en situaciones naturales y tener entrevistas como conclusiones. Y en ese sentido, en esta medida, lo que nosotros buscamos es tener acceso a la vida de un grupo. ¿Cuáles son esos grupos? Pues ya les ponía un ejemplo hace un momento. Familias, escuelas, centros de salud, microempresas, oficinas de gobierno, cualquier espacio donde haya personas viviendo y que haya grupos, eso es lo que queremos conocer. Y nos vamos a acercar haciendo observación directa y teniendo entrevistas como conversaciones, a fin de, en primer lugar, poder compartir su realidad, poder establecer una subjetividad compartida con ellos, es decir, compartir su realidad y establecer una subjetividad compartida con ellos, en buena medida quiere decir poder ponernos en los zapatos o ponernos en el lugar de esas otras personas, ser capaces de entender cómo hacen las cosas que hacen, por qué las hacen de esa manera y desde qué puntos de referencia las están haciendo. Y todo esto lo que está buscando es que nuestra evaluación se base en lo que llamamos familiaridad íntima, que es un acercamiento muy fuerte al punto de vista de estos grupos y de estas personas. Si nosotros hacemos esto bien, lo que nosotros vamos a garantizar es que tengamos datos de mucha calidad y muy confiables. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acercarnos a estas situaciones naturales, cotidianas, buscando construir confianza con nuestros interlocutores, buscando entender su punto de vista. Y a través de numerosas sesiones en las que vamos a platicar con ellos, vamos a estar con ellos, sesiones de trabajo que van a ser formales e informales, las primeras en las que vamos a decir, estamos haciendo una entrevista y queremos hacerte estas preguntas, pero conforme vamos avanzando, vamos diluyendo este encuadre institucional y formal, vamos a ir construyendo esta relación de confianza que le llamamos rapport, y eso nos va a permitir que cada una de las afirmaciones que nosotros hagamos sobre esos grupos sean muy sólidas, porque vamos a conocer muy bien lo que estamos diciendo, vamos a entender muy bien el punto de vista de las otras personas y eso nos va a permitir hacer inferencias con mucha confianza en que lo que estamos diciendo es como es y no es de otra manera. Para lograrlo, un instrumento básico que vamos a revisar más adelante es la triangulación. La triangulación lo que va a hacer es permitirnos reformular en distintos momentos de las entrevistas con las mismas personas o con otras personas temas que nos interesa conocer a nosotros. De tal manera que lo que nos dice una persona se lo vamos a preguntar a otra y a otra y a otra y vamos a ir intentando encontrar que los distintos puntos de vista coinciden en una afirmación o que hay matices o que hay contradicciones. Entonces, cuando nosotros lleguemos a hacer
una inferencia sobre cómo funciona un programa, cómo funciona una intervención en una unidad de análisis y de observación específica, pues nosotros vamos a tener mucha seguridad de que lo que estamos diciendo es lo que es y no es otra cosa. Entonces, la idea aquí es que vamos a, con el análisis cualitativo, garantizar que todas nuestras inferencias estén basadas en datos que son de mucha calidad y que son muy confiables. Todo esto en conjunto debería llevarnos, entonces, ahora sí, a hacer un análisis de procesos. Y vamos a entender, en este caso, a los procesos como esos mecanismos, esas acciones, esas interacciones que ligan causas con efectos. Y en este caso, que estamos enfocándonos en la evaluación de programas, lo que vamos a decir es que los efectos de un programa pueden expresarse estadísticamente en coeficientes de correlación, por ejemplo, o de regresión, o de pesos factoriales, y eso nos va a permitir conocer cuál es la variación neta entre un momento T0 y T1, y un T1 y un T2, y un T2 y un T3, con mucha certeza. Pero cuando hagamos una evaluación cualitativa de impacto, lo que nosotros vamos a intentar conocer es abrir, por decirlo así, la caja negra ahí entre esos puntos de medición, entre ese T0 y T1, T1 y T2. Y lo que nosotros vamos a conocer es algo que no nos puede dar el análisis cuantitativo. Es decir, cuáles son los procesos sociales generativos que en concreto, en actividades hechas por las personas, conducen a ligar causas con efectos. Eso que nosotros vemos en un coeficiente que nos da una evaluación cuantitativa y que nos dice que es el efecto neto de un programa, lo que nosotros queremos es saber exactamente cómo ocurre allá afuera en la realidad. ¿Qué es lo que hacen las personas que tienen que ver con una intervención en una unidad de análisis y una unidad de observación específicas que nos permite saber cómo ocurre ese cambio en este contexto? Entonces, una palabra clave que ustedes tienen que subrayar en sus notas y llevar a la vista a lo largo de esta clase es esta que aparece aquí en colores naranjitas: procesos sociales generativos. Es decir, lo que nosotros queremos es conocer la narración de una historia paso a paso de cómo un fenómeno social llega a ser de la manera en la que es. Cómo una empresa logra tener un incremento en un indicador que es de su interés por la intervención de un programa de política pública, por ejemplo. Si nosotros con una aproximación cuantitativa vamos a encontrar un coeficiente, nos va a decir cuál es la variación neta en ese indicador, con una evaluación cualitativa de impacto, lo que nosotros vamos a establecer es los mecanismos causales que llevaron a que ese indicador tuviera una variación. Y a este proceso de identificación y construcción de los mecanismos causales lo vamos a llamar procesos sociales generativos. Y entonces, ahora sí, con todas estas cosas que yo les he estado diciendo, ya podemos decir que no el análisis cualitativo, sino el análisis etnográfico, en concreto, en particular, puede jugar un papel crucial en el estudio de la causación social, ya que consiste en explicar en términos de procesos sociales por qué ocurren el tipo de asociaciones que encontramos en términos estadísticos. Ya que hicimos nuestro modelo de doble diferencia muy bonito, que construimos un grupo de tratamiento y un grupo de control, le hicimos una medición antes de comenzar a hacer la intervención y un tiempo después de que comenzó la intervención, y con esta doble diferencia ya sabemos cuál es la variación neta de nuestra intervención. Bueno, la evaluación cualitativa nos va a permitir decir por qué ocurrió esa modificación y en qué medida se debe no solamente al programa que nosotros estamos implementando, sino a su interacción con otra serie de factores de distinto nivel de agregación social, que pueden ser hogares, es decir, pueden ser factores domésticos, pueden ser factores comunitarios, pueden ser factores institucionales o de otro tipo de agrupación. Y en este sentido, la etnografía, pues, lo que va a hacer es mostrarnos cómo una distribución o una asociación o un coeficiente se genera, por decirlo así, desde abajo, desde la acción concreta de individuos que pueden ser los servidores públicos de un programa, que pueden ser los beneficiarios de ese programa,
que pueden ser las personas que asisten a una clínica, que pueden ser las personas que trabajan en una unidad productiva de pequeña escala. Y lo que vamos a decir, entonces, que buscamos cuando hacemos una evaluación cualitativa es hacer una prueba empírica con datos, es decir, vamos a vincular teorías con datos, una prueba empírica de hipótesis sobre los procesos sociales generativos. ¿Qué y cómo, sobre todo, lleva a que ocurra un cambio en una unidad de análisis cuando implementamos un programa o cualquier otro tipo de intervención? Y bueno, entonces nos tiene que quedar muy claro que, por un lado, cuando hacemos una evaluación cuantitativa de impacto o un análisis cuantitativo en general, lo que nosotros estamos buscando es hacer algo que tiene que ver con las palabras que aparecen a su izquierda de la lámina. Es decir, lo que nosotros queremos buscar con un análisis cuantitativo es conocer cuáles son los niveles, las tendencias o los determinantes de un fenómeno social, es decir, con niveles cuántos, con tendencias cómo cambian en el tiempo, con determinantes cuáles son los factores estadísticos que determinan estadísticamente que ocurra o no ocurra algo. Y en ese sentido, pues de lo que vamos a hablar es de variables aleatorias. Y la visión que vamos a tener de la realidad es probabilística, ¿no? Por contraste, cuando hacemos un análisis cualitativo, lo que nosotros vamos a enfatizar son las acciones e interacciones de las personas. Vamos a tomar en cuenta el contexto en el que se realizan estas acciones e interacciones, y lo que vamos a buscar es identificar tres cosas: factores, procesos y escenarios. Es decir, con las acciones e interacciones en un contexto específico, ¿cuáles son los factores que en el lenguaje cuantitativo podríamos llamar variables, que inciden, que interactúan para generar a través de un proceso social un escenario analítico que conduce en mayor o menor medida a que se logre el resultado de un programa o no se logre? ¿Cómo hay un conjunto de interacción entre ciertos factores que sistemáticamente llevan a que una intervención tenga éxito en una clínica, en una empresa, en un hogar? ¿Y cuáles son aquellas que no? ¿En qué situaciones el programa es más conducente a lograr sus resultados y en qué situaciones es menos conducente a lograrlo? Entonces, en lugar de variables, acá vamos a hablar de factores. Y en lugar de tener una visión probabilística, lo que acá vamos a tener en muy buena medida es una visión determinista. ¿Por qué una visión determinista? Será una visión determinista porque nuestras variables, entre comillas, por así decirlo, ya están predefinidas cuando hacemos un análisis cualitativo. Nosotros, en buena medida, ya conocemos cuál es el resultado de lo que está ocurriendo con nuestras personas, lo estamos viendo, lo estamos escuchando, y lo que nosotros queremos hacer es construir un poco en retrospectiva qué es lo que pasó, cómo se llegó a estar en el punto en el que se está, a través de la identificación de factores, de la identificación de la interacción de distintos tipos de factores que conducen a la creación de cierto tipo de escenarios analíticos y que conducen o que no conducen a lograr ciertos resultados. Entonces, por eso, acá decimos que lo que tenemos es una visión más cercana a la determinista, en contraste con la probabilística y las variables aleatorias de la visión cuantitativa. No pierdan de vista, por favor, que sin importar que ustedes tengan una aproximación cuantitativa o una visión cualitativa, siempre van a hacer una evaluación basados en 3 o 4 cosas. En primer lugar, fundamental, indispensable, la teoría. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos una evaluación de impacto es vincular teoría con datos, categorías de análisis con lo que ocurre en la realidad, entre comillas, la realidad. Y para poder hacer esto, en primer lugar, lo que necesitamos es conocer bien la teoría. No podemos hacer evaluación de impacto si no conocemos muy bien cuál es la teoría de impacto detrás de un programa, cuál es la teoría de cambio detrás de un programa, y cuál es la teoría, digamos, más general que tiene que ver con el ámbito, con el dominio de observación que estamos realizando. Y además, y esto es un error muy común que cometemos todas las personas cuando comenzamos a hacer investigación o evaluaciones, tenemos que conocer lo que ya se ha hecho antes. Somos muy proclives a pensar que somos Robinson Crusoe
que vivimos en islas de conocimiento aislados y que nosotros fuimos la primera vez que se va a hacer una evaluación de este tipo o la primera vez que se va a hacer una evaluación o una evaluación o una investigación. Entonces, no tomamos en cuenta cuál es el conocimiento que se tiene acumulado sobre un tema que estamos evaluando que es de nuestro interés. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer muy bien cuáles son las investigaciones, los papers, las evaluaciones, las bases de datos y todo el conocimiento acumulado que se tiene sobre un tema. Y entonces, ahora sí, pasar al campo de observación, que es el momento de colección de los datos. Y ahí es donde vamos a comenzar a hacer nuestra relación crítica entre las categorías teóricas y lo que nos da lo empírico. ¿Qué es lo que nos va a permitir articular la teoría con la experiencia, con nuestro campo de observación? Bueno, pues tres cosas, lo que ya decíamos acá, la observación directa de la realidad entre comillas, por supuesto, la experimentación y la medición. Pero algunos de ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo vas a medir si estás haciendo análisis cualitativo? La etnografía no mide. Bueno, lo que nosotros respondemos a eso es que la medición no solamente es eso que ocurre con los números. La medición también ocurre con y a través de operaciones lógicas. Y ese es el tipo de operaciones de medición que realizamos cuando hacemos análisis cualitativo y etnográfico. Nosotros utilizamos las operaciones booleanas, del tipo de decir esto es esto y no es aquello, esto es más o menos que esto es distinto de aquello en estas características, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso es parte de un proceso de medición. Y hay dos grandes tipos de análisis cualitativos que podemos hacer y que tenemos que tener bien claro. En la lámina que ustedes están viendo hay una matriz, unos cuadritos. Yo supongo que en este momento de su diplomado ya todos identifican qué es ese cuadrito que está ahí, ¿cierto? Ese cuadrito que ustedes están viendo se llama matriz de marco lógico. Y como ustedes pueden ver, pues tiene 4 filas y 4 columnas, y en una de las filas estamos viendo un nivel de análisis distinto. Si comenzamos de arriba para abajo, comenzamos con actividades, seguimos con componentes, después tenemos un nivel de propósito y un nivel de fin. ¿Dónde se ubica la evaluación de impacto ahí? Bueno, la evaluación de impacto, como ustedes lo saben, tiene que ver fundamentalmente con el nivel de fin o con el de propósito. Y cuando hagamos evaluaciones cualitativas, es en ese nivel donde nos vamos a quedar. Si queremos implementar una evaluación cualitativa de impacto, los niveles de una matriz de marco lógico que vamos a utilizar son los de fin y de propósito. Si lo que nosotros queremos es conocer cómo funcionan las actividades y componentes, tenemos un tipo de evaluación cualitativa que podemos utilizar y esa evaluación es la de procesos. Seguramente ustedes ya tuvieron esa clase en la que conocieron cómo se hace la evaluación de procesos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que cuál es el nivel de la matriz de marco lógico en el que estamos trabajando. Y ese nivel es el de fin y propósito. Todas estas cosas que yo les he estado diciendo se centran acá arriba, a nivel de fin y nivel de propósito. ¿De acuerdo? Hay dos cosas que son importantes que ustedes recuerden, y es que las evaluaciones cualitativas pueden apoyar a los servidores públicos para, como les decía, entender los procesos sociales generativos que contribuyen a lograr el impacto de un programa, impacto y entendido en este contexto de nivel de fin de una matriz de marco lógico, así como a identificar factores clave que contribuyen o pueden obstaculizar al logro de los resultados de nuestra intervención. ¿No? Bueno, aquí digamos que todo esto que les he estado platicando en mis presentaciones, en mis talleres normales de esta clase, marcan una pequeña pausa, más o menos esto que les he platicado hasta aquí me puede llevar alrededor de 1 hora. Entonces, después de esta hora, lo que nosotros hacemos es un ejercicio y formamos equipos y hacemos la dinámica que está puesta aquí en las láminas que ustedes tienen a continuación. Por la característica de a distancia que estamos teniendo en este diplomado, no me voy a detener a esta ocasión, sino que voy a continuar, pero digamos que aquí es un primer pequeño cierre de introducción. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro entonces cuando llegamos a este punto?
Bueno, ¿qué es una evaluación cualitativa? ¿Cómo se distinguen las evaluaciones etnográficas de las cualitativas? Y tener una idea general de qué estamos entendiendo por cualitativo, qué lo hace distinto de lo cuantitativo y cómo vamos a comenzar a aproximarnos. Porque en lo que sigue ya vamos a comenzar a hablar de algo muy concreto o vamos a comenzar a bajar ese balón de la idea muy amplia de lo cualitativo a cómo se hace en concreto lo cualitativo. Y en esta lámina, la 37, está el caminito de lo que vamos a seguir. Vamos a comenzar a platicar sobre cómo se hace, cómo se construye una analítica. Vamos a precisar qué es la etnografía, vamos a señalar cuáles son las técnicas del análisis etnográfico, vamos a describir qué es el trabajo de campo, qué hacemos en el trabajo de campo para lograr la validez, la saturación de nuestros datos y triangularlos, y qué hacemos con esa información que vamos recopilando, que es construir un estudio de caso y cómo vamos a llegar a la prueba, a ese talón de Aquiles de las evaluaciones cuantitativas, que es la generalización. Y vamos a comenzar a hablar en términos ya no de la estadística, sino del cualitativo, ¿no? Entonces, esto que está aquí es el caminito que vamos a seguir a continuación. ¿Les parece bien? Comenzamos con la muestra analítica. Denme un segundito, por favor, para tomar agua. Y a ver, una idea muchas gracias, que puede contraintuitiva es la de las muestras en el análisis cualitativo. ¿Cómo que también se usan muestras en lo cualitativo? ¿Que no es eso algo propio del análisis estadístico y del muestreo probabilístico? Bueno, pues no necesariamente. Siempre que nosotros utilizamos, hacemos una evaluación y seleccionamos hablar con una persona sobre otra, nosotros estamos construyendo una muestra. Siempre que decimos hablar con fulano o sutana en lugar de con perengano o perengana, estamos, por decirlo así, construyendo una muestra. Si nosotros lo hacemos de manera espontánea o ingenua, seguramente la muestra que vamos a construir va a ser muy mala. Entonces, más vale que cuando hagamos un análisis cualitativo o una evaluación de cualquier tipo, hagamos explícitos los criterios con los que estamos construyendo nuestra muestra, porque de lo contrario vamos a decir cosas que no se pueden sustentar en los datos o que están basadas o que están sesgadas por diseño desde el comienzo. En lo cualitativo es muy común que el muestreo se haga por oportunidad o por juicio. Muchas de las personas que hacen análisis cualitativo a secas y que no han tomado este diplomado, lo que buscan es entrevistar a las personas que están más cerca de uno, con quienes es más fácil platicar, quienes le sonríen a uno y son muy platicadoras, o bien quienes están más cerca y nos exigen menos trabajo de búsqueda, quienes están en el lugar accesible y que no nos implican caminar o que no nos implican esperar. Bien. Si nosotros lo hacemos de esta manera, pues está padre, pero lo que nosotros estamos haciendo es generar un sesgo por selección. No estamos eligiendo a nuestros interlocutores, a las personas que van a formar parte de nuestra muestra, por criterios que sean relevantes teóricamente, sino por la oportunidad, por juicio o por conveniencia. Es muy frecuente también, en tercer lugar, que las personas ingenuas elijan sus casos porque confirman las ideas que ya tienen. Tienen una idea preconcebida que no es explícita y encuentran a alguien que confirma esa idea y pues con este voy a hablar. Y eso está bien, eso es en cierto tipo de estudios, porque lo que les interesa es estudiar un caso por ese caso. Eso no nos sirve a nosotros, porque nosotros queremos tomar decisiones de política pública. Hacia allá va orientado nuestro estudio y si lo hacemos de estas maneras que acabo de describir, por oportunidad, por juicio, porque confirman nuestras ideas, pues no nos permiten hacer inferencias que vayan más allá de estudios de caso. Entonces, nosotros vamos a criticar y no vamos a utilizar esta aproximación y lo que vamos a hacer es construir algo que nosotros llamamos muestra analítica. Y la muestra analítica lo que va a hacer es formular de manera explícita una serie de relaciones teóricas
entre conceptos de alcance medio que tienen que ver con nuestra intervención y que van a señalarnos cómo se relacionan de manera sistemática entre sí. Y con base en estas ideas, nosotros vamos a construir el perfil teórico de las personas con quienes tendríamos que platicar, de las personas a quienes tendríamos que entrevistar. De tal manera que nosotros vamos a llegar a un punto en el que cuando hablemos con Ada, con Adrialis, con Allen, con Ana Lisset, con Aura Leticia, vamos a hablar con estas personas no solo porque nos caigan muy bien, no solo porque tengan ideas que son parecidas a las nuestras, no solo porque sea fácil entrevistarlas porque están cerca, sino que vamos a hablar con estas personas porque en ellas se reúnen ciertas características que tienen relevancia teórica y que ubican a Adrianis o a Ana, a Aura o a Allen dentro de un grupo que nos interesa evaluar, que nos interesa estudiar y nos interesa conocer. Y eso lo vamos a hacer pues justamente a través del muestreo analítico. Y en la siguiente lámina están escritas algunas de las que les estoy platicando. En primer lugar, como ya lo señalé, decir que la muestra analítica se construye con base en conceptos de relevancia teórica. En segundo lugar, que vamos a partir de una elaboración hipotética que va a sostener que ciertas diferencias en nuestros casos y no otras son las que harán que se comporten nuestros casos de una manera específica y sostengan relaciones de distinto carácter en su interior y en su interacción con otras unidades similares, entre hogares, entre escuelas, entre empresas. Y estas diferencias teóricas que se basan en una elaboración hipotética nos deberían llevar a clasificar a las personas en unidades de observación de distintos tipos. Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver ejemplos para aterrizar estas ideas que pueden sonar muy generales. Como ya lo había también comenzado a anunciar, bueno, el muestreo analítico se va a construir con base en la acumulación de conocimiento y en el campo específico que nos interesa evaluar. Es decir, no vamos a construir la matriz con base en nuestras buenas ideas o con base en lo que nosotros creamos que es, sino con base en lo que dice la bibliografía especializada. Y la bibliografía especializada hay que entender lo que nos interesa a nosotros. No lo vamos a hacer con base en lo que nosotros creamos, entonces, sino con base en lo que dice la bibliografía especializada. Y no hay que perder de vista que cuando construimos esta matriz analítica, lo que nosotros buscamos es una generalización de tipo de una muestra a una población. No buscamos una representatividad estadística, no buscamos un nivel de confianza con ciertos márgenes específicos que nos lleven a que el tamaño de nuestra relevante. Aquí se aplica esta idea de que el tamaño no importa. Aquí no nos importa qué tan grande sea la muestra. Lo que queremos es fijarnos en que nuestra muestra se adecue a un contraste histórico, que se adecue en las categorías de individuos a las categorías de individuos que es necesario observar. No queremos una muestra que sea grande y que esté seleccionada de manera aleatoria, sino una muestra en la que nos permita ver contrastes entre unidades de análisis que la bibliografía, la teoría dice distintas, y que esta distinción que está en la bibliografía especializada, lleve a que nuestra intervención, que nuestro programa, tenga resultados diferenciados. El número de casos, en todo caso, va a ser importante solamente en la medida en que se relaciona con un concepto que vamos a ver más adelante que se llama saturación. O sea, nosotros vamos a necesitar hacer más estudios de caso, hablar con más personas, realizar más grupos de enfoque, realizar más observación directa y participante, solo si no hemos alcanzado el punto de saturación, pero no por un tema de generalización.
Y los casos que elijamos, vamos a decir que tienen relevancia, entonces, solo a la luz de principios teóricos generales. Por ello, la importancia teórica la tenemos para justificar, la selección de nuestros casos. La importancia teórica. No que sea fácil, no que sea buena onda, no que confirme las ideas que yo tengo, no que esté cerca, no que sea simpática, sino que tú eliges hablar con una persona porque en ella se conjugan ciertas características que son relevantes en términos teóricos. Es decir, cuando construimos una muestra en una evaluación cualitativa, seguimos reglas. Y estas reglas son explícitas. No es distinto a lo que se hace en el análisis cuantitativo. Aquí también seguimos reglas. Y estas reglas se basan en lo teórico. Y una teoría básica que todos tendremos que dominar si vamos a hacer la evaluación del programa es su teoría de cambio. En este punto ya lo asumo, todos conocemos y entendemos que es una teoría de cambio. Y aquí hay, lo que queremos hacer es hacer explícitas algunos procedimientos. Y en primer lugar, señalar que las categorías teóricas y analíticas que vamos a utilizar para construir nuestra muestra son aquellas que se relacionan con lo que nosotros llamamos variables, podríamos llamar variables independientes. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos con base en las variables dependientes, nosotros lo que estamos generando es un sesgo por selección. Les pongo rapidísimo un ejemplo. Si nosotros queremos evaluar un programa de combate a la pobreza, superación de la pobreza, y nosotros elegimos nuestros casos diciendo, bueno, pues voy a hacer un contraste, como dijo el profesor, de acuerdo con conceptos, y mi concepto es pobreza, entonces voy a elegir a los más pobres y a los menos pobres, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros estamos generando un sesgo de selección, porque nosotros estamos circunscribiendo el rango de variabilidad de los factores que pueden generar diferencias. Por el contrario, lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, a ver, si mi programa es de combate a la pobreza, ¿cuál es la teoría de cambio detrás de mi programa de combate a la pobreza? ¿Qué es lo que dice mi programa de cómo se genera la pobreza, de cómo permanece la pobreza y qué es lo que puede o no llevar a que disminuya? Y entonces, bueno, pues mi programa, su teoría de cambio, lo que dice es que la pobreza se genera porque hay niveles de fecundidad altos, niveles de migración alta, el tipo de inserción laboral de las personas es de esta o de aquella manera, se circunscribe a población indígena o afrodescendiente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo son las que llevan a que haya pobreza. Bueno, entonces, estas son mis categorías de análisis. Entonces, mi matriz analítica la tengo que construir con base en ellas y no con base en la categoría pobreza. Porque si yo uso pobreza, pues ya estoy circunscribiendo los resultados que voy a alcanzar. Los muy pobres o los menos pobres. Entonces, yo digo, a ver, la alta fecundidad interactúa con los niveles de conyugalidad temprana de esta manera. Entonces, las personas se tienden a casar a edades muy tempranas, tienden a tener muchos hijos. Estos hijos asisten a escuelas de prioridad a donde estudian pocos grados. Estudian pocos grados porque rápido renuncian a la escuela para irse a trabajar porque tienen que contribuir a la economía doméstica. Como estudiaron poco, entonces el tipo de empleos a los que pueden acceder son de baja calidad, precarios, con remuneraciones pauperizadas. Como tienen pocos ingresos en el trabajo, tienen poca escolaridad, entonces pues tiende a reproducirse este ciclo de pobreza. Estos hijos que crecieron en un hogar, pues también tienden a unirse con parejas que provienen de hogares similares, entonces se tienden a unir a edades tempranas, tienden a tener muchos hijos, estos muchos hijos otra vez tienden rápido a comenzar a trabajar porque tienen que contribuir a la economía del hogar. Todo esto que les estoy contando es parte de la teoría de cambio de mi programa de combate a la pobreza, y aquí están las categorías que me van a permitir construir mi matriz analítica. Y son estas y no en los niveles de pobreza. Entonces, es por una parte. Por otra parte, dice aquí en el segundo bullet que la imprecisión originada en la escasez de datos puede contrarrestarse por la variedad de observaciones seleccionadas. Entonces, si nosotros, ya que seleccionamos nuestros casos de pobres, de acuerdo con estas categorías,
no les vamos a poder aplicar un cuestionario a 100,000 personas, a 10,000 personas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es generar muchísimas observaciones de estos pocos que tenemos. Estas muchísimas observaciones son muchísimos registros de conversaciones, de observaciones directas, de intercambios que tenemos con ellos a lo largo de nuestra estancia de trabajo de campo y que nos va a permitir conocer muy bien cómo ocurren los distintos procesos que se relacionan con lo que nos interesa a nosotros. ¿No? Y bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones para la construcción de micas? Bueno, vamos a tener pocos casos. Lo que tenemos que hacer es elegir los casos que muestren mayores diferencias o gradientes. Aquellos que nos den una mayor, por decirlo así, variabilidad. Vamos a elegir los que son mucho de una cosa y los que son poco de otra, porque queremos tener contrastes. Si tenemos en algunas ocasiones podremos tener más casos que 4, que 5, que 6, bueno, entonces podremos comenzar a construir mayores contrastes o mayores matices en los contrastes. Y entonces ya no va a ser el que más y el que menos, sino el que más y el que menos, y 1, 2 o 3 matices intermedios. Y del contraste de estas diferentes posiciones es que nosotros vamos a buscar construir y nuestras conclusiones. Y aquí hay un tema que casi siempre sale, a veces sale más rápido, a veces sale después, y que es el del término de error. A diferencia, yo voy a argumentarles a lo largo de estas 2 sesiones que vamos a tener, que varias de las críticas que se hacen desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo se pueden atender, y que son las relacionadas con el tamaño de muestra y la selección de la muestra, se pueden discutir metodológicamente. Hay una que es más complicada, y es la del término de error. Porque cuando nosotros hacemos una medición estadística, nosotros tenemos un coeficiente que nos va a decir cuál es el término de error en nuestras mediciones, cuál es el poder que necesitamos en una muestra para poder identificar el impacto de una variable. Y acá no lo tenemos tal cual. Acá no podemos en lo cualitativo identificar una medición del error que sea tan explícita, pero solamente lo que sí podemos hacer es incorporarlo en el diseño teórico. Y esto va a llevar a pensar, pero que no podamos estimar cuál es su tamaño, ¿no? Entonces, ese es el caminito que en términos abstractos, teóricos, seguimos para construir una muestra analítica. Y bueno, yo aquí les tengo un ejemplo que es cómo se hizo la evaluación cualitativa al programa Oportunidades en el 2001 y 2002, que fue una evaluación muy interesante porque fue una de las primeras objetivas que en México hizo explícitos procedimientos que yo les estoy platicando. Tal vez sería buena idea que yo le voy a compartir aquí a los compañeros de CLIR y de CIDE el vínculo a donde están estas evaluaciones, para que ustedes, si así lo desean, puedan ver el detalle y ver cómo se construyeron. Pero, si sí les interesa profundizar en el tema de las evaluaciones cualitativas, puede ser buena idea que le echen un ojito a lo que está escrito aquí, porque fíjense que en México, en los 2000, todavía no existía, como ya existe hoy en día, todo un entramado institucional orientado. No sé cómo ocurre en sus países, y si alguno de ustedes conozcan el caso mexicano, pero fíjense que en México hoy en día tenemos y que esta evaluación obligatoria debe cumplir con ciertas características. Y se describen cuáles son los tipos de evaluaciones que se tienen que hacer, qué implica cada tipo de evaluación, si es de diseño, si es un diagnóstico, si es de procesos, si es de impacto, si es de resultados. Pero todo esto no existe este diseño institucional en muy buena medida. Es el programa que hoy se llama PERA y que antes se llamó Progresa y que después se llamó Oportunidades. Este programa fue creado en 1997
en la administración del presidente Ernesto Zedillo. Este programa, como parte de su diseño, de su creación, contempló hacerle evaluaciones de impacto, algo que nunca se había hecho en México. Sí había programas que se habían evaluado, algunos de ellos se habían evaluado con impacto. Pero ninguno se ha entre el 97 y el 2000 también hizo el IFPRI, lo comenzaron a hacer instituciones mexicanas. El IFPRI es el International Food Policy Research Institute, con sede en Washington, que se dedica a hacer evaluaciones, estudios y otra serie de cosas en temas de alimentación, ¿no? Bueno, entonces, la cosa es que la gente del programa quería evaluar el impacto y diseñaron un programa que era Progresa, que se iba a poder evaluar de esta manera. ¿Y cuál era la característica que iba a permitir evaluar el impacto? Bueno, pues lo que los servidores públicos del programa hicieron en aquel entonces fue delimitar primero cuál iba a ser el ámbito de intervención, el rural. Y dentro del rural, ¿a quiénes iban a atender? Bueno, pues como enfrentaban un problema de restricción de recursos, dijeron es que no, iban a intentar buscar a los más pobres de los más pobres, pero no tenían encuestas que les dijeran dónde estaban los más pobres de los más pobres. Entonces, el proxy que utilizaron fue la marginación. En aquel entonces, en México se acababa de construir un índice de marginación que ya existía a nivel de entidad federativa y de municipio, pero porque por primera vez se tenía a nivel de localidad. Entonces, lo que el programa decidió hacer es decir, bueno, pues a utilizar 3 criterios de focalización. Y el primer criterio de focalización va a ser el geográfico. Y nos vamos a ir a aquellas localidades que, de acuerdo con este índice de marginación, tenían los niveles alto o muy alto. Y dentro de esas localidades que tenían el nivel muy alto o alto de marginación, ahora sí, aplicaron una encuesta, la encuesta de características socioeconómicas de los hogares. Y esta encuesta la aplicaron en toda la localidad. Es decir, más que una encuesta, fue como un censo. Porque una encuesta implica un carácter aleatorio y una muestra. Y aquí no se hizo eso. Se hizo, ya que llegaron a esas localidades de muy alta marginación o marginadas, se les aplicó la encuesta a todos. Y esta encuesta de los hogares les preguntaba sobre sus características sociodemográficas y socioeconómicas y otras cosas más. Y permitió, a través de la aplicación de un análisis discriminante, establecer quiénes estaban por arriba y quiénes estaban por abajo de un cierto umbral de pobreza que entonces se construyó. Y entonces dijeron, bueno, pues quienes están por el umbral de pobreza, todos van a ser beneficiarios. Oye, alguien dijo, pero fíjate que ese número de beneficiarios que están por debajo del umbral de pobreza son más de para los que quienes tenemos dinero. ¿Qué hacemos? Y aquí viene el diseño experimental, aquí comienza el diseño experimental. Pues lo que vamos a hacer es seleccionar comunidades aleatoriamente y a todos los pobres que de acuerdo con esta encuesta están en esas comunidades seleccionadas, les vamos a dar el apoyo del programa de Progresa. Y a quienes son pobres, que ya sabemos que son pobres porque ya les aplicamos la encuesta, y que no están dentro de las comunidades seleccionadas aleatoriamente, pero después, un tiempo después, que en este caso fue entre 1 año y medio y 3 años. Esto que ocurrió, este relato que les estoy contando, es el relato posterior que dieron los servidores públicos, pero lo que nos muestra, lo que nos está contando es cómo se crearon las condiciones en específico para hacer una evaluación de impacto desde el comienzo. Se seleccionaron los lugares a través del índice de marginación donde se iba a aplicar la encuesta, se aplicó la encuesta a todos de tal manera que podían saber cuál era el nivel socioeconómico y las características sociodemográficas de todas las personas que vivían ahí. Y ahora se seleccionó a quienes eran pobres, de acuerdo con un análisis de análisis discriminante. Y una vez que sabían quiénes eran pobres y quiénes no eran pobres, de manera aleatoria, dentro de todos los pobres, se les dio el programa a los que vivían en unas comunidades y a otras comunidades no. De esta manera, ¿qué fue lo que pasó?
si ustedes ya están muy finos en su análisis de impacto, pues ya habrán identificado que lo que pasó es que se crearon dos grupos, uno de tratamiento y uno de comparación, iguales entre sí, salvo unos iban a recibir el programa y otros no lo iban a recibir. Y además, lo que se construyó fueron los cimientos para hacer una medición de impacto por doble diferencia. Porque si ya teníamos una primera diferencia, que eran los grupos de tratamiento y los de control, lo que hicieron fue hacer una medición basal. Antes de que comenzaran a recibir el tratamiento, tenemos información de todas las personas, de todos los pobres que vivían en esas comunidades que iban a recibir eventualmente el apoyo. Y después se comenzó a hacer evaluaciones con encuestas periódicas cada tanto tiempo, 3, 6 meses, un año, año y medio, 2 años, de todas las personas que fueron entrevistadas al principio. De tal manera que se tenía una medición de grupo de tratamiento, grupo de control, con medición antes y después de la intervención. Y esto, que a algunas ocasiones le llaman un diseño de evaluación de doble diferencia, fue lo que permitió construir el cimiento metodológico de evaluación cuantitativa y cualitativa de Progresa entre el 97 y el 2000. Y esta evaluación la hizo el IFPRI en ese periodo. Pero a partir del 2000 y en los años subsiguientes, el programa comenzó a crecer. Ya no le fue tan bien en los resultados de esta, no le fue tan bien, le fue bien en los resultados de esta evaluación. Pero en el contexto de un cambio de administración de presidente que hubo en México, que fue un cambio de administración muy difícil, porque fue la primera ocasión en más de 70 años que no ganaba la titularidad del Ejecutivo. Fue la primera vez en más de 70 años que el titular del Ejecutivo no pertenecía al mismo partido político en el gobierno. Entonces, ¿cómo que un programa priista lo iban a seguir implementando los nuevos administradores recién llegados que pertenecían al Partido de Acción Nacional? Bueno, en buena medida esto se debió a que esta evaluación de impacto que se hizo en aquel entonces mostró que tenía resultados, mostró que lograba un efecto. Y se creció el programa, pasó ya no solamente de localidades rurales, sino también a operar a localidades semiurbanas, urbanas y grandes zonas metropolitanas. Pero este crecimiento se hizo de manera escalonada. Primero se atendió a las localidades semiurbanas. Y en las localidades se intentó reproducir en la medida de lo posible, por las características idiosincráticas propias de las localidades semiurbanas, el ejemplo de diseño de evaluación que se hizo en lo rural. Entonces pasó. En el caso ya concreto de esta lámina que están ustedes viendo, que es la evaluación cualitativa de 2001-2002, es que se seleccionaron los hogares que iban a recibir el apoyo del programa en el 2001. Sin embargo, no fue posible para la evaluación cualitativa hacer una medición de una estancia de trabajo de campo antes de que comenzaran a recibir el apoyo. En primer lugar, porque aquí se comenzaron a hacer la selección de los beneficiarios bajo demanda. Ya no fue solamente una encuesta que se hacía a todas las personas que estaban en las localidades rurales, sino que se avisaba que se estaban siguiendo los procedimientos para tener el programa y se les decía a las personas, quienes crean que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios del programa, pues que vengan a estos módulos que van a estar instalados en tales lugares, en tales fechas, para que se les haga una encuesta y ver si van a ser beneficiarios o no. Todo este y otra serie de cambios que se hizo en el programa, que no voy a mencionar ahora, pero que están en el documento que les voy a facilitar en un vínculo, llevaron a que no se pudiera hacer una estancia de trabajo de campo propiamente antes que comenzara el programa. Entonces, lo que se hizo fue que en 2001 se fue a visitar a las familias beneficiarias que ya habían sido seleccionadas como tal, pero que todavía no comenzaban a recibir el apoyo, pero que estaban... Esta idea, cuando se fue a campo, tuvo algunas dificultades porque cuando a los pueblos, a las rancherías y a las comunidades, nos dimos cuenta pues, que algunos de ellos ya lo habían recibido, algunos de ellos 1, 2 veces. Entonces, lo que se hizo fue comenzar a trabajar sobre todo con aquellas familias que todavía no lo recibían, pero estaban a punto de recibirlo, o que lo habían recibido 1 o 2 veces, ¿no? Y se hizo una primera estancia de trabajo de campo. Se construyó una suerte de
línea basal. Y un año después se regresó con esos mismos hogares. Perdón, antes de regresar con él un año después, esto se hizo tanto en familias que ya habían comenzado a recibir el programa, con algunas que todavía no lo recibían, pero en lugares donde se presumía que todas o que muchas familias iban a comenzar a recibirlo, pero que en algún momento posterior el programa iba a abrir espacio en esos lugares. Es decir, fuimos a una comunidad A, donde ya había ocurrido todo el proceso que se acabó de describir, y fuimos a una comunidad B, donde ese proceso no había ocurrido, pero iba a ocurrir muy pronto. No sabíamos cuándo, pero en algún momento iba a ocurrir. Entonces, sabíamos que ahí había hogares pobres y que iban a ser beneficiarios del programa. Y los investigadores tenían que ir a encontrarlos. Tenían que ir a los lugares donde había familias pobres, entrevistarlas y verificar que las características que nosotros estábamos pensando que deberían tener, las tenían o no, y entonces, si sí las tenían, pues entrevistarlos. Este fue un procedimiento largo, con muchas dificultades, porque no es lo mismo partir de una lista administrativa donde ya te dicen, mira, estos ya van a ser beneficiarios, que partir de aquí podrían estar, pero no sabemos exactamente quiénes somos. Entonces, con muchas dificultades, pero basados en la expertise de los investigadores que fueron, se buscaron estos otros hogares que darían pie a conformar un grupo de control. Se entrevistaron en 2001, se regresó en 2002 a hablar con esos mismos hogares y entonces se buscó identificar establecer cuáles eran los cambios que habían ocurrido entre la primera y la segunda medición. Entonces, vean ustedes que en esta historia que les estoy platicando están contadas ya el bullet 1, que es que se buscó construir un diseño de evaluación de doble diferencia, de antes y después con grupo de tratamiento y grupo de control, que se hizo una matriz analítica de comunidades, las comunidades que tenían ciertas características que eran relevantes de acuerdo a las características teóricas de la teoría de cambio del programa, y que fue allá donde se fue, que se utilizó una suerte de marco muestral, que fue el universo de localidades de la evaluación cuantitativa, porque al mismo tiempo que estábamos haciendo nosotros la evaluación cualitativa, se hizo una evaluación cuantitativa que llevó al Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, el Instituto Nacional de Salud Pública no solamente tenía los registros administrativos, sino que hizo un muestreo, hizo un levantamiento por muestreo. Entonces, el equipo cualitativo tenía esa muestra, ese levantamiento por muestreo, y fue un elemento que se tomó como el marco de referencia. ¿Y cuáles fueron las variables independientes que se tomaron en cuenta para la construcción de la matriz analítica? Bueno, pues fueron al menos 5, y son estas que están señaladas aquí. El tamaño de las localidades. En México y en aquel entonces se hacía la distinción siguiente. Las localidades rurales son aquellas que tienen hasta 2.500 habitantes. Las localidades semiurbanas son aquellas que tienen entre 2.500 y 50.000 habitantes. Pero se hace una distinción en estas localidades semiurbanas entre aquellas que tienen entre 2.500 y 15.000 habitantes y quienes tienen entre 15.500 y 50.000 habitantes. Porque las localidades entre 2.500 y 15.000, aunque ya son muy grandes, con mucha frecuencia siguen teniendo características que son propias de ámbitos rurales, ¿no? Son más parecidas a lo rural que a lo urbano. Entonces se hizo ahí esa pequeña distinción y ahorita abundo en ella, pero después están entre 50.000 y 1.000.000 de habitantes, que ya son propiamente las ciudades, y más de 1.000.000 de habitantes pues son las megalópolis, que con mucha frecuencia coinciden con las zonas metropolitanas. Es decir, estos territorios donde coinciden distintos municipios en el caso de México. Entonces, una primera variable pendiente fue decir, oigan, algo que va a provocar diferencias en el efecto del programa va a ser si las localidades son semiurbanas, pero más bien pequeñas, porque eso va a implicar que su estructura productiva va a ser más bien rural, que las que están más cerca de 50.000 habitantes, porque esas entonces sí van a estar más cerca de una estructura productiva urbana. Segundo grupo de factores independientes que se utilizó fueron sociodemográficos, y se tomaron los demográficos básicos: fecundidad, mortalidad y migración. Ya saben ustedes que estos tres elementos son los que forman propiamente el análisis demográfico.
y que en un primer punto se utilizó como referencia a aquellos hogares con mayores desventajas, que eran los que tenían niveles de fecundidad altos, niveles de mortalidad altos y altos niveles de migración, y que estas tres características son y eran características propias de la pobreza en México. Además, se sostuvo que una característica sociodemográfica importante que teníamos que incluir era la pertenencia a la población indígena o no, porque la organización propia de los pueblos indígenas, el tipo de comunidades y lugares donde viven y otros rasgos más, podrían llevar a que el programa tuviera un efecto de un tipo o de otra naturaleza. Entonces también se distinguió entre esto. Y finalmente se hizo explícita las distintas actividades predominantes, aquellas que eran más rural, pero rurales de cierto tipo, por ejemplo, más orientadas a la subsistencia, que aquellas más orientadas al comercio, aquellos que en el caso de México estaban más cercanas a ser ejidos, que es una forma de organización tradicional de lo rural, que aquellas que estaban más orientadas hacia lo rural, pero de industrialización, orientados hacia la comercialización, y otras maneras de organizarse. Y con estas 5 características, pues se construyó la matriz analítica. El objetivo de todo esto era lo que está en el último bullet. Los objetivos eran 2. Establecer si las comunidades y sus hogares cambiaban debido a factores distintos al programa, Progresa. Y 2, si el programa tenía mayor o menor efecto en ciertos tipos de localidades y ciertos tipos de hogares que se basaban en las categorías que les acabo de platicar. Y con base en eso se construyó una muestra analítica. Se fueron a visitar, en aquel entonces, si mal no recuerdo, 9 unidades territoriales que iban desde el norte del país, en Baja California, en un lugar que se llama Sausal, que era un sitio propio de jornaleros agrícolas, hasta lugares de presencia rural, exclusivamente rural e indígena, pasando por otras zonas que eran más bien de características rancheras, donde no había indígenas, y la gente se dedicaba a actividades en torno a la ganadería, hacia otros lugares que también eran rurales y que eran muy agrícolas y de subsistencia, pueblos muy pequeños donde las actividades eran de servicios, etcétera, etcétera. Y con base en ese sistema de evaluación, pues se siguieron haciendo evaluaciones los siguientes años. En 2001 se hizo la línea basal de lo semiurbano, en 2002 se hizo el seguimiento a lo semiurbano, en 2003 se hizo una visita a zonas metropolitanas, en 2004 se hizo una visita rural y así sucesivamente. De ese conjunto de evaluaciones que se hicieron en el programa Progresa, que entonces ya se llamaba Oportunidades, en buena medida lo que se logró identificar fue que había ciertos factores y ciertos elementos analíticos que se repetían de manera sistemática, que la bibliografía especializada señalaba como importantes y que algunos de ellos pues ya se podía confirmar por las distintas rondas de evaluación que se había realizado, pues que se verificaban que en efecto sí eran importantes y que sí tenían relevancia para el contexto de este programa y del contexto mexicano, ¿no? Entonces, de manera pues, muy sintética, la sistematización que se hizo fue decir que cualquier evaluación cualitativa que se hiciera a programas de hogares tendría que considerar al menos 5 grandes tipos de factores que sistemáticamente pues, explicaban sus resultados. Y el primero de ellos era el nivel de vida de la población. Un segundo era las características sociodemográficas clave, es decir, su composición, el tipo de jefatura, la etapa del ciclo doméstico y otros. Otras características sociodemográficas como la fecundidad, la mortalidad de migración y distinciones categoriales básicas, o aquellas que van entre sexo y género, por ejemplo, y entre ser indígena y no indígena. Además de la relación con los programas sociales, que se expresa entre ser beneficiario o no ser beneficiario, pero también como en el tipo de beneficiario que se es y el tipo de exposición que se tiene a los programas. Y eso fue el resultado de esa evaluación que se hizo, ¿no? de esas varias evaluaciones que se hicieron en aquel entonces. Encontraron una cosa de este estilo. Ahora, déjenme decirles que yo soy consciente que hasta este punto yo no les he hecho explícito cómo se hace una muestra analítica. Les he estado
contando qué se ha hecho, qué se hace, cómo se hace, pero no lo hemos visto en concreto. Y esto es un poco deliberado, porque lo que yo hago cuando doy este taller, pues es llegar a este punto, preguntar, ¿hay dudas? Y a veces sí me lo dicen, pero es muy frecuente que no me digan, que no me pregunten, entonces, ¿cómo se hace en concreto una analítica? ¿No? Entonces, una pregunta, lo que yo les digo es, bueno, pues ahora vamos a hacer una. Y les pongo este ejercicio que ustedes están viendo aquí al frente, ¿no? Les pido, a ver, bueno, formen grupos, ya los formamos, y vamos a jugar a que ustedes son grupos de evaluadores y que alguien los contrate y tienen que evaluar esta cosa y tienen que construir una muestra analítica. Este podría ser un ejercicio que podría dejarles de tarea. Esa podría ser la tarea del curso. Y tal vez lo sea, pero lo que quiero antes de establecer eso es pues que veamos la respuesta. Aquí nos podemos llevar en la versión presencial de este curso, este es el ejercicio que lleva más tiempo, porque cuando nos ponemos a arrastrar el lápiz o el mouse y a hablar de cómo podrían hacer esto que les he estado platicando para esta evaluación que les propongo, para otra que a ustedes les interese, pues se dan cuenta que no queda tan claro qué es la evaluación cualitativa, se dan cuenta que no queda tan claro qué es una muestra analítica y cuáles son los elementos con los que se construyen, ¿no? Pero entonces, pues, como no podemos hacer ese ejercicio, pues vamos a platicar la evaluación, la construcción de la muestra analítica de esta evaluación y su respuesta, ¿no? Entonces, vean en esta lámina, la anterior, perdón, que vamos a jugar a que vamos a evaluar un programa. Y este programa es un programa de becas para estudiantes de bachillerato, del nivel de educación media superior. Y en este programa de becas, lo que se busca pues, es que los chicos y las chicas no deserten, que se inscriban a la media superior, que no deserten y que la terminen. Y entonces lo que el programa, bajo una teoría de cambio muy sencilla, pensó fue decir, bueno, pues vamos a entregarles una beca, vamos a darles dinero. Entonces hicieron un proceso de selección, como hacen encuestas, y seleccionaron a un grupo de familias de chicos pobres y les empezaron a entregar la beca. Pero la beca, quien hizo la teoría de cambio inicial, pensó, había que entregársela a una titular del hogar, a una persona que es a la mujer que es responsable económica del hogar. Le dijeron, bueno, esto es porque los chicos provienen de hogares muy pobres, entonces quien es responsable del uso de los recursos sociales es la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces se la vamos a dar la beca a la mamá. Y comenzó a operar el programa de esta manera. Pero muy rápido, a través de los registros administrativos, se dieron cuenta de que el programa no estaba funcionando muy bien. Lograba ciertos resultados, no se habían logrado los impactos que se estaban buscando en el nivel que querían, y comenzaron a pensar qué era lo que estaba funcionando mal o qué cambios operativos le podían hacer al programa que lo mejoraran. Y uno de esos cambios que decidieron probar, que pensaron que podrían funcionar y que decidieron probar dijeron, bueno, los chicos de media superior, de nivel bachillerato, en general, pues son adolescentes. Y cuando uno es adolescente, uno cada vez busca mayor independencia del hogar. Y no solo del hogar, sino de los papás en particular, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en lugar de darle la beca a la mamá, se la damos a los hijos? Directamente a los chavos. Se lo das directamente al niño, al adolescente, a él o la adolescente, y vemos cómo funciona. Entonces, lo que se hizo fue un pequeño estudio piloto en el que se seleccionaban de manera aleatoria escuelas en municipios, y a todos los de las escuelas que estaban en esos municipios les cambiaban la entrega. En lugar de dárselo a la mamá, le daban la beca al chavo. Y luego se hizo una medición, seleccionada también aleatoriamente, de escuelas y municipios en las que se seguían entregando el modelo tradicional. Y se buscó hacer una evaluación cuantitativa y una cualitativa en estos dos lugares. Y estos son algunos de los elementos metodológicos que están acá adelante, en los siguientes bullets, ¿no? Esto quiere decir que vamos a tener un grupo de tratamiento en el que están al revés aquí, pero en el grupo de tratamiento la entrega de la beca se le va a dar directamente al joven, que va a ser la innovación, y un grupo de control que va a ser la entrega que siempre se hace, que se le da a la mamá. Y en el caso de la evaluación cualitativa, pues bueno, decimos, ok, aceptamos hacer esta evaluación, pero ¿qué información tienes? Porque de acuerdo con la bibliografía especializada, estos son los factores que tienen que ver con el logro escolar en ese nivel, ¿no?
Y nos dicen los del programa, bueno, pues eso está padre, pero nuestras bases de datos y registros administrativos no tenemos todas. Las que tenemos son las que están aquí. Y esta es la información que ustedes tienen que utilizar para construir su matriz analítica. ¿Cuáles son? Número 1, tipo de jefatura. Podemos decirte si el jefe del hogar es hombre o es mujer. Número 2, podemos decirte si el chico, el becario, vive o no vive con sus papás y reside en el mismo hogar que ellos. También podemos decirte la posición genealógica. Es decir, cuál es el lugar del becario en el número de hermanos de sus papás. Porque sepan ustedes que no es lo mismo ser un hijo primogénito que ser un hijo ultimogénito. La posición en la genealogía de la familia es muy importante para el logro escolar. Lo que sabemos es que típicamente los primogénitos, los niños que nacen primero, tienden a ser los desaventajados, tienden a ser los primeros que abandonan la escuela, pues porque con frecuencia, si son hombres y viven en contexto rural, por ejemplo, tienen que renunciar para comenzar a ayudar en la milpa. Si son mujeres, tienen que renunciar a la escuela para comenzar a ayudar en las labores domésticas y de cuidados. Pero cuando y estos son los primeros hijos que suelen migrar, por ejemplo, son los primeros que se suelen unir. Pero cuando se es ultimogénito, por ejemplo, ya no se está expuesto a este tipo de responsabilidades, porque el hogar ya está en un momento más avanzado del ciclo doméstico, hay más brazos, hay más recursos acumulados, y ellos ya no tienen que renunciar a la escuela para comenzar a trabajar o ayudar en los cuidados. Por el contrario, se ven muchas veces beneficiados de los mismos hermanos mayores que ya renunciaron. Entonces, la posición genealógica puede ser importante, y tenemos ese dato. Tenemos el sexo del becario, si es hombre o es mujer, tenemos su etnicidad, si pertenece o no a una población indígena, y tenemos la distancia, además, que es muy importante, al banco donde se les entrega la beca. Y esto es la información que nos dan en el programa para construir nuestra matriz analítica. ¿Y cuál es la pregunta que nos piden que respondamos? Pues esta que les pongo aquí. ¿Cuáles son los procesos sociales claves que generan el efecto de la intervención? ¿Cómo se relacionan entre sí y cuáles son las hipótesis a evaluar? Bueno, esto que les pongo aquí es el ejercicio que yo les pido a mis alumnos en la modalidad presencial que respondamos. Entonces, lo que les voy a proponer es que nos detengamos en este momento, que hasta aquí lleguemos en la plática del día de hoy, y que ustedes, en la medida de lo posible, sin ver las respuestas o las soluciones que están adelante, vean cómo estas variables que yo les pongo aquí podrían servirles a ustedes en una matriz analítica. Si ustedes quieren, yo sé que va a ser un poco inevitable si a ustedes les está interesando lo que les estoy contando, pues vean las láminas que siguen, porque en las láminas que siguen está una manera de hacer las cosas. Y mañana comenzamos, en la siguiente sesión, comenzamos platicando cuál fue la solución por la que yo opté para responder este ejercicio que les estoy dejando acá, ¿no? Estoy viendo que tengo aquí una pregunta de Johnny Jiménez. Saludos, Johnny. ¿Qué te parece si me guardas tu pregunta para el inicio de la próxima sesión y platicamos un poquito sobre lo que tú nos dices? Johnny dice, no, la acabo de ver y no sé a propósito de quién nos la puso, pero dice que ello implica ser una herramienta de categorización de individuos, sobre todo cuando la población es amplia y muy diversa. Y sí, ya verás, porque la respuesta a esto que tú nos estás poniendo aquí es algo que vamos a ver con la respuesta del ejercicio que está acá, ¿no? Entonces, si a ustedes les parece bien, vamos a detenernos en este momento con esta pregunta que nos vamos a llevar en la cabeza para la siguiente sesión, que es cómo construimos una matriz analítica con estas variables que les he puesto aquí: jefatura, residencia con los padres, posición genealógica, sexo del becario, pertenencia a población indígena y distancia al banco que entrega la beca. ¿Cómo le hacemos para construir una matriz analítica con estas variables? ¿Va? Entonces, tenemos aquí la conversación por esta tarde y nos vemos el próximo jueves para platicarles cómo fue la respuesta y cuáles son los otros elementos de la matriz analítica y, sobre todo, de la evaluación cualitativa de